visualizar mientras hacen la lista. Sí, entonces ya todos estamos familiarizados con lo que es la estructura de la bacteria, ¿no es cierto? Eso ya está totalmente establecido, ya, no se olviden. 3 lugares importantes para la bacteria: DNA, ribosomas y para el celular, ¿no es cierto? Y las bacterias se dividen en gram positivas y en gram negativas, como habíamos mencionado. Estas bacterias se crecen o se multiplican en forma activa, en forma exponencial, ¿no es cierto?, que es lo más importante. Y el método de examen que nosotros utilizamos para lo que es la microbiología o la bacteriología es el cultivo. Este cultivo que tarda aproximadamente 18 horas en crecer, ¿sí? Porque la bacteria primero se tiene que ir acomodando, ¿sí? Y se tiene que ir después recién comenzar a su multiplicación en forma exponencial. Y entonces habíamos visto que el medio de cultivo no era otra cosa que un lugar donde la bacteria puede crecer, vale decir, algo similar a nuestro organismo, ¿no es cierto?, que tiene carbono, hidrógeno y todo eso. Y la cantidad del medio de cultivo, ¿sí?, la cantidad del medio de cultivo tiene que ser exactamente la cantidad de la muestra biológica, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a colocar. Una muestra biológica rápida: orina, heces fecales, esputo, una muestra biológica, una mucosa, piel, por ejemplo, epitelio, piel, por ahí. ¿Ah? Plasma, ya, heces. Ya, estos tejidos por ahí. Acá. Vamos. Saliva y el esputo también. Sangre. ¿Qué más? ¿Sí? Ya, entonces, dentro de lo que es las sustancias biológicas son varias: líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, líquido genital, ¿no es cierto? O sea, todo, uretral, todas esas muestras biológicas se pueden cultivar, todas las muestras, y hemos dicho eso en algún momento. Ya voy a volver a preguntar por si acaso. Hoy día nos va a prestar, su compañera nos va a prestar su hemograma. Vamos a revisar hoy día, ¿ya? Sí, entonces todos tienen que tener también hemograma. Ya hoy les voy a mostrar lo que me va a prestar su compañera, entonces todos tienen que tener. La próxima, quien no tiene hemograma, ni modo, le voy a dar permiso para que pueda ir al kiosco. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ya nos han dicho. Bien, entonces la fase de crecimiento exponencial, ¿sí?, es fase de latencia, fase de crecimiento exponencial, fase estacionaria y declive o muerte, ¿no es cierto? Esto ya está en el examen, todos los cursos ya tienen ganado. Cada una de estas fases tiene sus características apropiadas. Y habíamos mencionado también algunos detalles, como por ejemplo, qué es bactericida, qué es bacteriostático, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Porque bactericida es una sustancia que mata bacterias. Bacteriostático es una sustancia que para el crecimiento de las bacterias, y viene a otra persona y lo mata. Para eso vamos a utilizar antibióticos. Ya el día viernes vamos a hablar de lo que es la quimioterapia. Este cultivo de microorganismos, como ustedes han mencionado, tiene que tener condiciones apropiadas. Y ustedes han dicho, tiene que tener nutrientes, tiene que tener un pH adecuado, 7.4, ¿no es cierto? 7.2, 7.6, por ahí. Tiene que tener una temperatura adecuada, 36 y 37 y hasta por ahí, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros le colocamos a la bacteria arriba, en el medio del cultivo, tiene que tener todo. Pero también tiene que tener un ATP, tiene que tener aireación, que es importante, tiene que tener oxígeno, ¿sí? Tiene que tener, en algunos casos, y por eso se llaman bacterias aeróbicas, otras son anaeróbicas, no necesitan el oxígeno, pero de todas maneras igual. ¿Será importante el potencial iónico? Sí. ¿Será importante la concentración de electrolitos y de todo lo demás? Sí. ¿Cierto? Pues todo es importante en la bacteria. Por eso es que la bacteria viene a ser casi como un ser vivo.
¿sí? No vamos a decir que tiene cerebro, pero parecería, ¿sí? Porque ella cada vez nos hace problemas cuando queremos hacer tratamiento a nuestros pacientes. Entonces, las bacterias, de hecho, van a tener carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y todo lo demás. El chon, ¿se acuerdan del chon? ¿No es cierto? Por tanto, tiene la bacteria. Si no tuviera ese medio de cultivo, si ustedes ven y revisan en este momento en internet, ¿sí? Las características, ¿no? O los nutrientes que tiene un medio de cultivo, van a encontrar carbono, todo lo demás, ¿no es cierto? Ahí en la literatura, ahí arriba hay medio de cultivo, ahí vamos a ver todo lo que tiene el medio de cultivo, y va a tener iones, sodio, potasio, todo eso, ¿ya? Para el viernes lo puedo bajar un medio de cultivo para que ustedes lo vean, sí, ahí van a ver, ¿ya? Ustedes conocen Herbalife, ¿no es cierto? Una serie de tonterías tiene por ahí. Sí, entonces lo mismo, ya, lo mismo en las bacterias. Ya tienen muchas características, tendrá también glucosa y todo lo demás. Entonces, esto que es importante para la bacteria tiene que ver con también las características de activación de los métodos de formación de otras sustancias, por ejemplo ATP. Si bien la bacteria no tiene mitocondria, pero hemos dicho que la bacteria esta acción lo hace en la membrana citoplasmática, ¿no es cierto? Entonces ahí también genera una biosíntesis de glucosa, vale decir, mediante el ciclo de la glucólisis o gluconeogénesis, cualquier sistema va a formar el piruvato, lactato y una serie de elementos, pero principalmente ATP. Y el ATP es la cadena energética que tiene no solo el ser humano, sino la bacteria. Sin eso no se puede multiplicar. Si no tuviera ATP, igual no se multiplica la bacteria. Sería bueno inhibir ATP, pero no le va a servir mucho, ¿no? Entonces mejor prefiero dañar a la bacteria en alguna parte de su estructura. Por tanto, la bacteria puede hacer 3 mecanismos para generar esta energía metabólica. Uno, la fermentación, de ahí que hay bacterias fermentadoras y bacterias no fermentadoras, ¿sí? Sin embargo, también utiliza el oxígeno y hace un proceso del ciclo del ácido cítrico mediante la respiración, ya a través de formación de lactato y otros métodos. En algunos casos hace un proceso de fotosíntesis, ¿sí? Que también en la parte luminosa, ¿no es cierto?, le ayuda a la bacteria, por eso que no le mata a la bacteria simplemente los rayos ultravioletas o los rayos solares, no le mata a la bacteria. Pero si yo le dejo mucho tiempo, sí lo mata, ¿no es cierto? Porque ella no muere por los rayos solares, sino por desecación. Obviamente, la luz rayo solar hace que se deseque y posteriormente haga un proceso de deshidratación y por tanto, ustedes saben, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si a un paciente tenemos 3 soluciones, ¿no? Una solución neutra o isotónica, una solución concentrada o menos de concentrada isotónica, digo hipotónica, y una mayor concentrada hipertónica, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si a la sangre yo le coloco una solución hipertónica? ¿Qué pasa? Comienza a así o así. La hipertónica se empieza a presentar. Se empieza a, como quien dice, se comienza a desinflar, ¿no es cierto? Y después entra un proceso de lisis o revienta prácticamente, ¿no? O sea, se destroza por ahí. Al revés, si yo le doy una solución isostórica, más bien comienza a hincharse hasta que, ¿no es cierto?, como el globo, en algún momento revienta, ¿sí? Por eso que yo a mi paciente no le puedo colocar agua, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque la agua sería una solución hipotónica, porque no tiene, ¿no es cierto? ¿Sí? No le puedo colocar, ¿sí? Pero yo le tengo que dar, y no le puedo dar también una solución hipertónica. En algunos casos sí se necesita, ¿no? Ya en situaciones especiales se necesita. Por eso se le coloca suero fisiológico, y el suero fisiológico es isotónico. ¿Ya? A veces le coloco con glucosa, a veces
le coloco de repente un lactato, pero el lactato sigue siendo agua, solución fisiológica, ¿no? Por tanto, es una solución. Si yo le daría eso, y ustedes si quieren hagan la prueba, agarren sangre, colóquenle agua, ¿qué va a pasar? Se va a hemolizar. ¿Sí? Y si ven al microscopio va a suceder lo que se mencionaba. Ellos van a comenzar a reventar, se van a comenzar a agrandar. Y si le aumentan sal a esa agua con sal y le colocan a la sangre, va a ocurrir lo mismo. ¿No es cierto? Pero si le colocan solución fisiológica, no le va a pasar nada a la sangre. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces esa es la situación. Por eso que no podemos colocar en algunas soluciones. Lo mismo ocurre con las características de estos microorganismos, ¿sí? Ellos también tienen esas características. Como fermentación va a formar ATP a través de los ciclos del ácido cítrico y el ácido Mendeleev-Oz, así se llama, el ciclo del ácido cítrico. De la glucosa va a formar lo que es lactosa o va a formar también algunos otros elementos como piruvato y otros más. Y estas moléculas lo guarda la bacteria y lo va a utilizar en otros procesos. Por eso es que el laboratorio se ha dado cuenta de esto, y a través de esto hoy podemos identificar, ya les he mencionado, y si no les he mencionado, si los medios de cultivo que utiliza el laboratorio tienen diferentes características, inclusive en color. Hay algunos medios de cultivo que se vuelven negro al día siguiente, en el caso de la salmonela. Otros se vuelven de color verde en el caso de las hormonas. Otras de color medio café, etc. O sea, hay una serie de procesos que cambian la bacteria en el mismo medio de cultivo. No es que el medio de cultivo para negro es otro, para otro es otro. En el mismo medio de cultivo, en una sangre, podemos ver diferentes características. Pero eso lo hace el laboratorio, obviamente. A nosotros no nos interesa el tratado. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que la bacteria genera ATP, genera oxígeno, genera CO2 y genera otros elementos. Por ejemplo, por un proceso de nitrilación, las bacterias van a comenzar a eliminar nitrógeno e hidrógeno. Y el nitrógeno con el hidrógeno se unen y forman un elemento que se llama amoníaco. Ese es el caso, por ejemplo, de las enterobacterias, como la Escherichia coli. Todas las enterobacterias, pero en especial la Escherichia coli es la bacteria, digamos, la ejemplo, y eso ustedes de repente también lo conocen, y eso se van a dar cuenta cuando estén en la clínica. Una infección urinaria es lo más sencillo que uno pueda tener, ¿sí? Sí, es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque una infección urinaria tiene características clínicas específicas. Uno, dolor bajo vientre o dolor en la parte lumbar, ¿no es cierto? Dolor de espalda, dice a veces el paciente, me duelen los riñones, pero no le están doliendo los riñones, sino es la infección que ha causado el paciente. Y dolor bajo vientre, ¿por qué? Porque de repente la vejiga está con alguna situación llena de bacterias que está produciendo obviamente dolor, ardor en algunos casos. La paciente dice, me duele al orinar, ¿sí? Entonces, si ustedes agarran esa orina, la orina tiene una característica totalmente diferente, ¿sí? Ustedes conocen la orina, ¿no es cierto? Ya, si no lo han visto de ustedes, lo han visto de sus hermanitos, de sus hermanitas, etcétera, ¿no es cierto? Al final del perrito, no importa, lo han visto, ¿sí? Y esa orina, ¿qué características tiene? Es medio amarilla, es clarita, ¿no es cierto? Límpida se dice, o es oscura. ¿Es negro como Coca-Cola? No, ¿no ves? Sí, si fuera negro como Coca-Cola es patológico, ¿no? Si fuera rojo, también es patológico, excepto en periodos específicos, ¿no es cierto? Ya, periodo menstrual o un traumatismo. Pero después la orina es siempre amarilla. Y la orina, si ustedes, en este momento, les puedo mandar aquí al lado, y traen y vamos a oler la orina, ¿es horrible? No, ¿no es cierto? No, tiene un olor por ahí, pero no tiene ningún olor así como que para escaparse, ¿no es cierto? Pero vayan a ver a Quillacollo en este momento, ahí al Calvario, que debe ser solo media horita haciendo esa operación, ¿sí? ¿Va a estar agradable? No, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Sí, bastante cantidad de orina guardada, ¿no es cierto?
cierto?, depositada. Y entonces el olor característico amoníacal. ¿Sí? Hagan la prueba, lleguen a casa, la orina déjenlo en un frasquito. ¿Sí? Vean el color, va a ser limpio, hermano. 4 días después, saquen el frasquito, huelan. Será agradable, ¿no es cierto? Entonces, esas orinas han pasado el proceso de nitrilación, vale decir, se ha formado amoníaco y por tanto olor. Por eso que cuando hay olor en la orina desagradable, nosotros tenemos que hacer el análisis de orina y vamos a ver cantidad de leucocitos y vamos a ver una prueba que se llama nitrimus. De esto voy a explicar en una clase también especial, porque ustedes tienen que saber un examen de orina determinado. ¿Ya? No pueden, ya, si su mamá está con infección urinaria, ya directamente ustedes ya saben qué hacer. ¿Sí? Ya tienen que comenzar a hacer tratamiento. Entonces, eso ocurre también, nitrilación, formación de nitrato, ¿sí? Ocurre eso dentro de lo que es las características. Fotosíntesis, obviamente, la acción luminosa, por medio de la energía luminosa, ¿sí? Esto hace que también las bacterias, en algunos casos, comiencen un proceso de formación, de repente si necesita CO2 o oxígeno, también lo utilizan para su formación de lo que es no solamente la parte de óxido reducción, sino también transporte de electrones y todo este proceso hace la bacteria. Entonces, ahora tenemos que ver algo que es muy importante, muy interesante. ¿Es bien muy grande? No, pues el celular no sirve. O me lo llevo el celular. ¿Para qué se lo mandó? Ya, tú dices que sí. Ya. Muy bien. Entonces, la infección bacteriana tiene que ver, obviamente, con la puerta de entrada, ¿no es cierto? Si no hay puerta de entrada, ¿hay infección? No, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo se infecta uno? Con otro paciente enfermo o mediante elementos que consumimos, ¿no es cierto? Por eso que cuando inicia la patogenia de la infección bacteriana, el proceso infeccioso inicia cuando algo ingresa al microorganismo. Esto va a hacer que induzca un mecanismo, ¿no es cierto?, de acción, de defensa del organismo, pero también de multiplicación de la bacteria. Por tanto, ingresa la bacteria, se desarrolla dentro de nuestro organismo, hace el proceso de rezago, crecimiento exponencial, estacionario, ¿no es cierto? Todo eso la bacteria, todo. Y entonces comienza con esto que son los signos y síntomas. Si no hubiera signos y síntomas, no hay medicina, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es la única manera de que el paciente llegue a nosotros. Por tanto, estas bacterias, dependiendo que sean patógenas o no patógenas, dependerán, uno, de la adherencia de las células o de las bacterias al huésped. Si las bacterias se adhieren y se multiplican, otra vez fase de rezago, insuficiencia y todo lo demás, entonces dependerá obviamente de la transmisibilidad. Si yo me tomo en este momento agua de cenote con bacterias, ¿me voy a llamar? Posiblemente sí, posiblemente no, dependerá de la transmisibilidad de cuántas bacterias hay. Pero si yo me tomo agua, ¿conoces el río Rocha? ¿Sí? O la laguna Lalay. ¿De cuánto es? Si me tomo agua de la laguna Lalay o del río Rocha, ¿me enfermaré? Sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Dependerá siempre de la transmisibilidad, ¿no es cierto? Obviamente dependerá también de la cantidad, de repente apenas podemos y nada, ¿no es cierto? La invasión de las células y los tejidos, sí hemos dicho que sí. Todos los microorganismos tienen órganos blancos. Por ejemplo, Streptococcus pneumoniae se va a ir al pulmón, Neisseria meningitidis se va a ir al cerebro, Neisseria gonorrhoeae va a estar en la parte genital, que se va a ir a trompas de falopio, o también va a estar en la parte uterina. Y bueno, Clostridium botulinum, Clostridium tetani y otros más en diferentes órganos, al sistema nervioso, etc. Entonces dependerá de eso. Obviamente todas las bacterias producen también sustancias tóxicas y la mayoría de las bacterias van a evadir, no le van a hacer caso al sistema inmunitario, ¿sí? Por tanto eso es importante.
Y hemos mencionado, ¿no es cierto? Cuando una bacteria ingresa y el Pacman lo detecta, ¿sí? Ya el macrófago lo engloba. Si lo conoce y ha sido sensibilizado, este Pacman va a tener miles de anticuerpos, ¿ya? Porque toda microorganismo que ingresa, este es antígeno. ¿Qué forma el antígeno? Anticuerpos. ¿Qué tipo de anticuerpos? Gamma. ¿Sí? ¿Ya? Va a decir IgG, IgA, IgM. Este y este son especiales. El B en casos especiales y el D es un precursor de los otros. El que más se forma es el A y el M primero, siempre estos dos primeros. Por tanto, IgM es infección aguda, siempre. IgG es memoria. ¿Sí? ¿Ya? De esto ya saben, no tengo que explicar. ¿Sí? Entonces, cuando el microorganismo ingresa y si el huésped ya ha sido sensibilizado, estos anticuerpos vienen, se pegan aquí, y no lo dejan ingresar. No lo dejan ingresar. Se pegan. Y entonces la bacteria se queda ahí. ¿Sí? Viene obviamente lisozima. Este señor manda señales a diferentes lugares. Tiene Tupac Katara. El único que utiliza, porque después en Bolivia no se utiliza, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? ¿Para quienes no saben el Tupac Katara? ¿Sabes qué es el Tupac Katara? Avisar, no sabes. ¿Ya? ¿Ya? Para quienes no saben, es un satélite que compró un señor con mucho dinero y no lo utiliza. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿sí? Él manda señales. ¿A quiénes manda señales? A los linfocitos B, pero también a los linfocitos T. Los linfocitos B le dicen a una célula llamada célula plasmática que forme anticuerpos, ¿no es cierto? Primero M, conjunto con A, después T, etc. ¿Sí? Estos anticuerpos tienen, obviamente, ¿sí? Primero la IgM viene y se cae. La IgG viene y permanece un tiempo y se cae. Y la IgA está presente también por acá. Así es el sistema. Pero le dice también a los linfocitos T que a través de las células tumorales y otras más formen el CD4 y el CD8. ¿No es cierto? ¿Sí? CD8 ¿qué? Después. ¿Ya? Que forme más células de memoria o forme citotóxicos y supresores. Supresores, como su nombre indica, suprimen, lo agarran y el citotóxico lo mata, ¿no es cierto? Además, le dice, killer, te estoy esperando, ¿no es cierto? Y entonces vienen los killers. Por eso, que cuando hay infección, ¿qué está elevado? Los glóbulos blancos, ¿no es cierto? Por eso que cuando nosotros nos infectamos, ¿qué se aumentan? Los glóbulos blancos, ¿no? Por eso que necesitan saber el hemograma. Ya su compañero nos va a prestar en este momento y les voy a mostrar. Los leucocitos siempre van a estar elevados en bacterias. ¿Por qué? Porque ha habido un movimiento, ¿no es cierto? Pero también a través de citoquinas, quimiosinas y todo lo demás, hacen acción activa a nuestro organismo. Entonces todo eso hace nuestro organismo y eso se llama infección activa. Robert Koch, ¿sí? Ya lo vamos a conocer a Robert Koch en el segundo parcial está. Este señor ya en 1874 hizo unos postulados y un poquito más antes, en el 76, se comenzó a hacer trabajos y después en 1890 o 94 le dieron un premio Nobel, ¿sí? Porque descubrió la tuberculosis, ¿ya? De ahí el nombre de bacilo de Koch, ¿ya? Que después vamos a aprender eso, ¿sí? ¿Qué dijo Robert Koch? Que el microorganismo es posible de que cause una enfermedad. Y desde ese punto de vista, Robert Koch lo clasificó a las bacterias así, sumamente sencillitos. En patógenos, no patógenos
y oportunistas. Obviamente, ¿no es cierto? Por tanto, hay bacterias patógenas, bacterias no patógenas y oportunistas. ¿Quiénes serán patógenos? ¿Neisseria gonorrhoeae será patógena? Sí, la Neisseria gonorrhoeae es patógena. Yo me infecto fácilmente con la Neisseria gonorrhoeae, ¿no es cierto? Sí. Ya, si es que yo tengo contacto con el paciente enfermo. La Neisseria gonorrhoeae causa infección genital llamada gonorrea, que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no es cierto? ¿Sí? El VIH es infección, ¿no? Sí, pero es un 50 a 60%. ¿Sí? Si tú estás con un paciente con VIH, tienes la posibilidad de 50 y 60% de infectarte, ¿no es cierto? Obviamente no hagas la prueba. ¿Ya? ¿Sí? Pero si tú estás con un paciente con gonorrea, tienes la posibilidad de infectarte en un 90%. Por tanto, ¿quién es más infeccioso? ¿VIH o gonorrea? Gonorrea, ¿no es cierto? Ahora sí, si quieren hagan la prueba. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, esas son las características. Lo mismo, pero una Escherichia coli es menos infecciosa. Es más, es nuestra amiga, ¿no es cierto? Vuelvo a lo mismo. Si yo me tomo agua con Escherichia coli de semana, ¿me voy a enfermar? No. ¿Por qué? Porque tengo amigos y mi amiga es la Escherichia coli. Pero si yo me tomo Escherichia coli, pero así, en volumen amplio, sí me voy a enfermar, ¿no es cierto? Entonces dependerá también de la... Entonces, ¿qué pasa con la Escherichia coli? Es no patógena, pero en algún momento se vuelve patógena, por tanto se vuelve oportunista. ¿De acuerdo? Bueno, eso dijo Colts en los postulados. En sus postulados dijo: todo microorganismo se debe encontrar solo en casos de enfermedad en cuestión. ¿Sí? Y aquí tendrá que haber una lesión observada. Y nosotros, cuando tenemos un paciente con infección bacteriana, siempre vamos a ver pus, siempre. ¿Y qué es la pus? ¿Qué es la pus? Un acúmulo de leucocitos, muy bien. Esa es la pus, una pus. Algunos vivos, algunos muertos. ¿Sí? Porque no se olviden, estos señores están trabajando, estos también están trabajando. Entonces están matando. ¿Sí? Bacterias, sí, una pelea fatal. ¿Sí? Donde muchos mueren, ¿no es cierto? Y entonces, eso es, la pus no es otra cosa que un acúmulo de leucocitos. ¿El microorganismo se puede cultivar? Sí, se puede cultivar, y es lo que nosotros vamos a hacer durante todo este tiempo. Para saber si tiene bacterias, lo voy a cultivar. ¿Puede ser inoculado en un animal? Sí, puede ser inoculado, y a partir de esto, también, esto se puede hacer un estudio experimental. Eso dijo Colts, pero nosotros siempre tomamos en cuenta estos dos. ¿Sí? No hacemos estudios de colocar en animales y moléculas. Entonces, de esa manera, ya hemos visto que Colts hizo. Por tanto, la transmisión de la infección puede ser por diferentes vías. La vía más sencilla es el agua. El agua es un vehículo por el cual pueden ingresar las bacterias. Dependerá, obviamente, de la cantidad de bacterias. También podemos infectarnos en el medio ambiente, claro que sí. ¿Sí? Imagínense un paciente con tuberculosis en este momento. ¿Sí? Y todos sin barbijo. ¿Ya? La posibilidad de infección existe. ¿Ya? Por eso que la tuberculosis va a estar siempre con nosotros. Pero no solamente la tuberculosis, sino otras infecciones. Una faringitis o alguna otra enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, en el medio ambiente hay la posibilidad de infectarse. Es más, el ambiente siempre tiene hongos, siempre. A través de productos alimenticios, sí, claro que sí. ¿Sí? Hay muchos alimentos contaminados, muchos alimentos. La mayoría de los alimentos pueden estar contaminados también, no solo con orina, sino con heces fecales. ¿Sí? Porque no se olviden que por las vías, el agua, las aguas hervidas, ¿sí? Llegan al barranco. ¿Conocen al barranco? Ya en la zona sur de la ciudad. Ahí llegan todas las heces fecales de los trabajos. ¿Sí?
ahí se hace un tratamiento, entre comillas, sí, porque lo que se deja es dejar secar, a veces es dejar con el sol, y después, obviamente, se trata de utilizar como abono esas tierras. Pero bueno, ahí está. El problema es que en algunos casos, ahora creo que ya no, pero hace muchos años, son 8 años que no voy por el barranco, sí, antes trabajaba por allá, y entonces las aguas del rancho, nosotros hacíamos un estudio con las aguas, todas las aguas hacíamos un estudio, y entonces llegaban, y entonces íbamos nosotros haciendo y viendo toda la conexión. En el conducto que llegaba al rancho había muchos agujeritos en diferentes lugares, ¿sí? Y entonces ahí había sembradíos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Que esas aguas lo utilizaban para los sembradíos, ¿ya? Y eran de lechuga, cebolla, tomate, etc. ¿Ya? Entonces las heces fecales del Unicen llegaban hasta el barrancho y volvían a Unicen ahí abajo en forma de lechuga. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, ahí están las características que tenía. ¿Sí? Entonces, los alimentos pueden tener, ¿sí?, elementos no deseables. Ahí está. Agua, la tierra también tiene algunas bacterias, de algunos microorganismos, por ejemplo, tétano, ¿no es cierto? Sí, el tétano puede ser. Infección accidental, obviamente hay muchísimas infecciones accidentales y de eso nos tenemos que cuidar. No, porque cuando el paciente tiene una herida y yo estoy de repente haciendo una sutura o estoy haciendo, me corto o me pincho y ya está, ¿no es cierto? Ya, o a tomar muestra de sangre y a veces me puedo pinchar y el paciente tiene alguna infección, son accidentes que pueden ocurrir. O me hago salpicar, ¿no es cierto? Ya, ¿cuántas veces ocurre, no? Sí, que ocurre que se hacen salpicar con sangre, se salpican con orina, con heces fecales, sí. El interno de medicina que no tenga un accidente, bueno, no sé, pero normalmente siempre existe, ¿ya? Siempre existe, por lo menos los internos que yo podía tener, siempre ha habido accidentes así de, ¿no? Que se están llevando al laboratorio las muestras de orina, lo hacen caer, salpican y bueno, se bañan. ¿Sí? Ya, sí, se pinchan. ¿Cuántas veces? ¿Sí? Ustedes mismos, ¿cuántas veces no se habrán pinchado ya? Si es que han hecho alguna práctica de venopunción. ¿Sí? Antes o después, igual se pincha. Ya, entonces hay accidentes. Entonces ahí están las características. Las puertas de entrada más comunes para las bacterias son la vía respiratoria. ¿No es cierto? Todo es bien. La vía respiratoria es la más común. La gastrointestinal también, pero es menor. ¿Por qué? Porque la gastrointestinal muchas veces se queda aquí. Si no llega a la sangre, no hay infección. Y la genital urinaria, pues ahí está. Pero la genital urinaria es menor. Entonces, una vez que estas bacterias se unen a las células, ¿sí?, estas van a comenzar a multiplicarse, como hemos dicho, ya, ustedes ya saben, etapa del desarrollo, crecimiento exponencial y personalización. Hacen todo ese proceso y hay un momento que estas bacterias son tanta cantidad que pueden diseminarse a la sangre. ¿Sí? Cuando se diseminan a la sangre, según el examen, se llama bacteremia. ¿Qué es bacteremia? Es la observación o la presencia de bacterias en la sangre o un líquido estéril. Ya, pero en nuestro organismo, un líquido biológico estéril. Vamos, rápido. Líquido regular, sí puede ser. Líquido cefalorraquídeo. Normalmente se infecta. La sangre es un líquido estéril, ¿no es cierto? La sangre es estéril. ¿Ya? En tiempos antiguos nosotros utilizábamos la sangre de los estudiantes para los cultivos. ¿Ya? Claro, es la mejor sangre de los estudiantes. ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Porque es estéril, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Está tomando medicamento? ¿Está resfriado? No, listo, trae tu brazo.
¿Ya? Cultivo, inmediatamente. Pero ahora ya no se utiliza sangre humana, no sangre de carnero. ¿Ya? Entonces ahora. Ya, otro líquido biológico estéril. Vamos rápido. Líquidos para la aquí. Líquido cefalorraquídeo, excelente, muy bien. Es estéril, ¿no es cierto? Y esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque si el laboratorio me dice, hay tu líquido cefalorraquídeo tiene una bacteria, ¿será infeccioso? Sí, es infeccioso. Tus heces fecales tienen 10 bacterias, ¿será infeccioso? No, ¿no es cierto? Porque las heces fecales no es estéril. Normalmente las heces fecales tienen más de 1000 bacterias. La orina tiene bacterias, sí, pero poquitas. Son máximo hasta 100 bacterias. ¿Sí? Ya la orina tiene hasta 100 bacterias. Algo más. Líquido sinovial. Líquido sinovial, muy bien. Estéril. ¿Sí? ¿Qué más? También puede ser el líquido de la punción lumbar. Claro, está. Líquido cefalorraquídeo. ¿Otro? La linfa. El plasma. Sangre. Sangre, plasma, linfa. ¿Sí? ¿Qué más? Líquidos articulares, ¿no es cierto? El pleural es semi, porque tiene algunas bacterias. La orina es semi, tiene algunas bacterias. Y las que no son estériles serían la orina y el líquido pleural semi-estériles. Heces fecales. ¿Quién más no sería estéril? La saliva, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Sudor, muy bien. ¿Qué más? Líquido amniótico es estéril. Eso tiene una Sí, no, así es estéril. Líquido amniótico es estéril. ¿Ya? Secreción genital, semi también. ¿No es cierto? Semi. Y otro que no es estéril, la piel. ¿No es cierto? Sí, la piel. No es estéril. ¿Ya? En este momento, en todas sus mugres, miles de bacterias. ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí está. Entonces bacteremia significa la presencia de la bacteria. ¿Sí? ¿Y cómo yo identifico si el paciente tiene bacteremia? Eso, muy bien. ¿No es cierto? Entonces el método para determinar las bacterias se conoce como hemocultivo. Hemocultivo, que en algunos libros dice que está mal dicho, ¿no? Pero en algunos libros está bien. Al final, cultivo de sangre. ¿No es cierto? Si no se acuerdan, pero hemocultivo para nosotros ya manejamos desde años este nombre. El hemocultivo. Este hemocultivo es importante y lo tienen que hacer. ¿Ya? Otro día voy a explicar específicamente de eso también, porque ustedes, si se colocan un hemocultivo en su paciente, es maravilloso, porque siempre son castigados y no van a sus casas. ¿Ya? ¿No? Claro, es bueno. Normalmente ustedes trabajan, entre comillas, 36 horas. ¿Sí? Y entre comillas descansan 8. ¿Ya? Todo el día están en la clínica, al día siguiente se van a las 12, si es que se van a las 12, ¿ya? Y vuelven al día siguiente a las 8 de la mañana. Y así sucesivamente. 365 días del año. ¿Ya? Entonces es bueno, ¿sí? Es bueno que trabajen así. Y cuando se equivocan, ni modo, eres castigado, no vas a tu casa. Toda la semana. ¿Sí? El domingo te vas a las 2 de la tarde y vuelves el lunes a las 8. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, estas son motivos de castigo. ¿Por qué? Porque cuando yo interno a mi paciente, siempre debo hacer bacteremia. Digo, siempre debo hacer hemocultivo para saber si mi paciente tiene bacteremia. Porque si mi paciente tiene bacteremia, es un problema porque mi paciente puede tener problemas en diferentes lugares. Porque si por la sangre está yendo la bacteria, se puede ir a diferentes lugares. Si la bacteremia es negativa, estoy feliz. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque yo hago eso. Bien. Entonces, cuando un paciente puede tener bacteremia, puede tener 3 patologías muy importantes. Ya les he mencionado esto, anótenlo si quieren. Uno es neumonía, ¿no es cierto? La neumonía. Si el paciente tiene bacteremia, lo primero es el pulmón que se afecta.
Pero del pulmón, ¿dónde va la sangre? Al cerebro y puede tener meningitis. Pero también va al corazón y puede tener una endocarditis. Por tanto, puede tener una sepsis o una artritis de tipo séptica el paciente. Por tanto, bacteriemia positivo es para los mayores. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estas enfermedades que pueden producir las bacterias pueden ser provocadas, ¿sí? Y pueden, de alguna manera, evadir el sistema innato, ¿vale? Es decir, que nosotros tenemos defensas, ¿no es cierto? Tenemos defensas que de niños nacemos con defensas. Sí, tenemos inmunidad pasiva e inmunidad activa, ¿no? De tipo artificial, como las vacunas, etc. Sin embargo, es importante determinar que los signos y síntomas siempre vienen acompañadas de la enfermedad. No hay un paciente que tenga, ¿no es cierto?, alguna patología y no tenga signos y síntomas, ¿no es cierto? ¿Ya? Alguno de ustedes de repente va a tener algún paciente así, que todas las semanas viene y te visita, y le duele todo, le duele. Le das paracetamol y es feliz el paciente. ¿Sí? Ya, no sé por qué vendrá, pero ahí está. Pero después todos los pacientes tienen que tener una acción patológica. No puede haber un paciente si no tiene signos y síntomas, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí? O dígame una enfermedad sin signos y síntomas. Mojera, dice, eso no es enfermedad. ¿Sí? Eso es epidemia. ¿No es cierto? ¿Sí? No, no hay. ¿Ya? ¿Hay alguna enfermedad sin signos y síntomas? Un tipo de anemia silenciosa, creo. Sus síntomas son muy lentos. Casi no se da cuenta. Pero estoy diciendo sin signos y síntomas. Si ya me está haciendo anemia, ya es un signo. ¿No es cierto? La anemia ya es un signo. ¿Sí? Porque hay disminución de glóbulos rojos de la hemoglobina, por tanto el paciente además son móviles y todo lo demás. ¿Ya? Aquí estoy viendo muchos con anemia. ¿Sí? ¿Ya? El periodo de incubación es otro de los grados importantes. ¿Ya? Yo tengo que saber el periodo de incubación. Y en bacterias el periodo de incubación siempre es corto, entre 2, 3, 4 días, excepto en algunas enfermedades. ¿Sí? Por eso es importante. Y eso ustedes tienen que manejar bien. Ese es el error más garrafal que comete el clínico, que no sabe el periodo de incubación. En salmonela, cuando veamos salmonela, ¿sí? Le hacen una prueba, sale negativo. Claro que sí va a salir negativo. ¿Por qué? Porque el paciente recién está en el periodo de incubación. ¿Sí? Si tú te haces la prueba de VIH, porque de repente hace una semana ciertas cosas que pasó la vida, ¿sí? Y te haces la prueba de VIH hoy, porque te dijeron, yo te dije siempre ese chico era peligroso, entonces, y resulta que él tiene VIH, te enteraste que tiene VIH, te haces la prueba, ¿estará correcto o incorrecto? ¿Quién ayuda? ¿Por qué? Ya, a ver, ¿qué dices? ¿Cuánto? Aconsejale. 5 años. Aconsejale. ¿Qué le hagas a decir? Porque tú me has mandado a ella, yo le hice el examen y te das el resultado negativo. ¿Y ahora qué le dices? Esperar que ¿Cuánto? Prueba de riesgo. Claro que va a hacer ELISA, si quieres te lo hago ahorita el informe negativo. Creo que lo que recomiendan es, si vas a hacer selección de VIH y sale negativo, te recomiendan volver dentro de 1 o 2 semanas a volverte a hacer para estar más Y seguro. vamos, tibios todavía. Aquí la doctora está. Pero ¿Ya? Entonces, ve, todas esas cosas es importante conocer. ¿Ya? Obviamente ustedes ya van a aprender esto y tienen que aprender de todas las enfermedades. En VIH el periodo de incubación es 90 días, 3 meses. ¿Sí? Por tanto, sí tiene que esperar 3 meses y lo que dice es cierto, ¿no es cierto? No tiene que evitar relación o si lo va a hacer, tiene que ser con protección, etcétera. Toda la historia es importante, pero tiene que decirle, tu resultado hoy es negativo, pero no es el correcto, ¿ya? Porque el VIH tiene este periodo de incubación y es de 3 meses, ¿no es cierto?
Si en 3 meses se vuelve a hacer y sale negativo, ahora sí es negativo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ya pasó el periodo. Y en todas las patologías existe lo mismo. En sífilis, que vamos a ver nosotros en bacterias, una infección urinaria, ¿no es cierto? Todo tiene, ¿ya? Una intoxicación alimentaria, o sea, todo tiene un periodo de incubación. Obviamente de bacterias es agudo, ¿sí? El periodo de incubación es corto, 3, 4, 5 días, 6 días. En cólera, por ejemplo, es 1 a 2 días, ¿ya? En Helicobacter pylori es 3, 4 semanas más o menos. Viruela del mono, ¿cuánto? ¿Cuánto? Ya, entre aproximadamente 21 o 28 días. ¿No? Por eso que no es aquí, estaba con ampollas y no, si ya le tocaste antes, ya te has infectado. O sea, no es que antes te aparezca. Ya, todas esas cosas es importante saber. ¿Ya? Entonces aquí el periodo de incubación es fundamental. Bueno, ahí está el esquema de las vías de ingreso, la boca obviamente muy sencilla, la vía respiratoria, la vía anal también, la vía genital, de hecho sí son puertas de entrada muy importantes, ¿sí? Y también la vía de la piel, ¿no? La piel, pero siempre está protegida la piel. Acá tenemos macrófagos, tenemos todo el centro está protegido, pero si hay una herida, obviamente la probabilidad, ¿ya? Y de repente la puerta de entrada, ¿no es cierto? ¿Ya? Si yo me como de repente una Neisseria gonorrhoeae, si no tengo una puerta de entrada, no me voy a infectar. O me como el VIH, no me voy a infectar, ¿no es cierto? Puedo arreglar como champú y no importa, ¿no ves? No pasa nada, ¿por qué? Porque no hay una puerta de entrada. Pero si yo tengo una cortadura, sí, ¿no es cierto? ¿Ya? Por eso es que nosotros tenemos que saber de la puerta de entrada. Esto es importante conocer algunos ejemplos, lo pongo al examen solamente para aumentar 2 puntitos más, porque después esto ustedes van a saber en el tiempo. ¿Ya? Por ahora es importante que lo conozcan así a grandes rasgos. Algunos ejemplos, obviamente son algunos ejemplos. Por ingestión, de hecho las 2 S, Salmonella y Shigella. ¿Ya? Las 2 S, ya les estoy dando la chanchullo. ¿Sí? Por vía de ingestión, las 2 S, Salmonella y Shigella. Después nadie más, porque Escherichia coli es nuestra amiga. Por vía de inhalación, solo tenemos 1, pero podemos tener también es lo que es el micoplasma y la clamida, pero el que más es importante es el Mycobacterium tuberculosis. Ese es el por vía de inhalación. Ese sí siempre preguntan en el examen. ¿Por qué? Porque la vía no lo menciona. Por traumatismo, vale decir pisar el clavo, cortarse, etc. Clostridium tétano. ¿Se acuerdan, no? Tétanos. ¿Sí? Ahí está. Por venopunción, Staphylococcus aureus. Ese es el mando de la película, pero también Pseudomonas. La Pseudomonas está presente ahí. Por picadura de artrópodos, las borrelias, las riquezas, no pregunto eso porque es muy raro. Los artrópodos no causan muchas patologías como nosotros, ¿sí? En bacterias, obviamente en otras patologías sí, virus sí, pues son más virus o parásitos. ¿Ya? ¿Cuántas veces nos habrán comido pulgas? ¿No es cierto? ¿Ya? Además las niñas les gustan los perritos. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Sí, yo no entiendo cómo no, o sea, es bueno tener animales, todo eso, acariciarlos, pero hasta ahí nomás, pero yo siempre veo que dan unos besos maravillosos a algunas niñas, a sus animales, y minutos antes el animalito estaba comiendo sus heces fecales. ¿Sí? ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? Por transmisión sexual, eso sí pregunté en el examen, y son 3 las bacterias que lo tienen que conocer: Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum y Chlamydia trachomatis. ¿Ya? Siempre pregunto eso, así que ya lo saben. ¿Ya? Que son las más importantes. Bueno, aquí está después el más grande: ingestión Salmonella Shigella, inhalación lo que es el Mycobacterium, Clostridium tétano y MS, Staphylococcus aureus, Escherichia y algunas más.
y le hicieron volver a planilla y te lo ponemos ahí. Bien. Entonces, no sé qué minutos quedamos. ¿Qué falta más? ¿Ya? ¿2 minutos? ¿2? Un minuto y medio. ¿Sí? Entonces, hemos visto todo lo que es la clasificación, ¿sí? La clasificación de la bacteria, hemos visto que para hacer el examen de bacterias tenemos que hacer el cultivo. El laboratorio hace aquello, si crecen las bacterias es positivo, después hace un proceso de exámenes de identificación. Y hacen catalasa, si es catalasa positivo, ya saben que es estafilococo, si es catalasa negativo, es streptococo o enterococo, ya hace autoquina, o sea, la laboratorio hace todos esos procesos. Al final, nombre y apellido. A la vez, el laboratorio le hace un examen que se llama ATV, no es televisión, antibiograma, ¿ya? Antibiograma, así se conoce, ¿ya? Le hace un antibiograma. ¿Para qué sirve el antibiograma? Para saber si la bacteria es sensible o resistente, ¿sí? Si la bacteria es sensible, ¿qué significa? Que ese medicamento le sirve. Si la bacteria es resistente a ese medicamento, significa que ese medicamento no le sirve, ¿no es cierto? Y así hace el laboratorio, así de esa manera. Y el laboratorio te da una pausa, ¿no es cierto? Y te dice, es sensible a amoxicilina, amoxiclobulánico, cefalopina, sí, cotrimoxazol, ciprofloxacina, resistente, ampicilina, resistente, etc. ¿No? Te da una serie de parámetros. Ahí tú escoges qué medicamento le das, ¿no es cierto? No le vas a decir sensible a 10 medicamentos. No, solo uno de ellos. Entonces, de esa manera el laboratorio te da todas estas características y te entrega el resultado entre 48 y 72 horas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, en todos nuestros pacientes. Si tengo un paciente con una infección X, le voy a pedir el cultivo, el laboratorio además va a hacer el antibiograma. Y de esa manera hacemos el tratamiento. Por tanto, nuestro próximo tema, por el que ya se ha dicho, las bacterias son de diferentes colores, negritos, verdes, rosados, etc. O sea, ¿por qué? Porque tienen procesos fermentativos. El antibiograma que vamos a ver. Por tanto, conociendo ya a las bacterias, a la estructura de la bacteria, nuestro tema del viernes, que es prohibido faltar, ¿sí? Vamos a ver lo que es quimioterapia antimicrobiana. O sea, vamos a ver qué medicamento le vamos a dar a nuestro paciente en las diferentes etapas. ¿De acuerdo? Entonces, el viernes, por favor, vamos a pasar clases a la hora convenida, a las 15:40, ¿no? 15:40, y el sábado también normal. ¿Listo? ¿Preguntas? Nada. Muy bien.